Cuando medites sentado, no te duermas. Si la atención plena, sati, es demasiado débil, te dormirás. Si te esfuerzas demasiado, te sentirás oprimido. Debes observar y experimentar para encontrar el grado adecuado. Al estar consciente, es una conciencia natural, sin intentar hacer esto o aquello deliberadamente. Las 5 facultades deben estar equilibradas, y la fe también es necesaria. Al principio, debes tener fe, creer que el Buda realmente puede guiarnos para liberarnos del sufrimiento. Sin esa fe, no comenzaríamos a practicar. Con la fe, surge el esfuerzo, virya. Con el esfuerzo, debemos trabajar para cultivar la atención plena, siendo conscientes del cuerpo y la mente, y así la concentración, samadhi, crecerá gradualmente. Cuando la atención plena se vuelve más rápida, en el instante en que la mente se dispersa, lo sabes de inmediato, y la concentración surge. Una vez que la mente está estable, cuando la atención plena capta algo, la sabiduría, pañeñe, lo ve. Todo lo que la atención plena capta opera bajo las 3 características, tilaka. A veces, en la práctica, las 5 facultades y los 5 poderes no están equilibrados. En los textos, se dice que cuanta más atención plena, mejor, pero solo si es correcta. Más concentración correcta es mejor, más esfuerzo correcto es mejor, todo es bueno si es correcto. Pero a veces no están equilibrados. Si desarrollas demasiada sabiduría, en realidad terminas pensando demasiado. Si desarrollas mucha sabiduría, la mente se dispersa. Si practicas demasiada calma, la mente se vuelve somnolienta. Debemos experimentar lentamente, observar en nuestra práctica qué facultad es demasiado débil o demasiado fuerte. Al observar y experimentar, la mente se ajustará gradualmente a un grado adecuado, encontrando el equilibrio. Cuando está realmente equilibrada, cesa la fabricación, sajra. Si hay demasiada fe, puede volverse ignorancia o superstición. Si la fe se adelanta y la sabiduría no la acompaña, creerás en cosas necias, y eso no está bien. Si desarrollas mucha sabiduría pero no tienes fe, te vuelves arrogante, demasiado confiado en ti mismo, solo crees en ti, y eso tampoco está bien, pues sucumbes a las aflicciones. Si hay demasiado esfuerzo, la mente se dispersa. Si practicas demasiada concentración, te vuelves demasiado relajado y perezoso. Lo que realmente nos ayuda es ajustar el equilibrio, y la clave para esto es la atención plena. La fe, el esfuerzo, la atención plena, la concentración y la sabiduría. La atención plena está en el centro, es la tercera de estas 5 facultades, y actúa como un verdadero detector. Si la fe se adelanta, lleva a la superstición, a creer en cosas más allá de las enseñanzas del Buda, como superar las leyes del Kamma, y eso se convierte en ignorancia supersticiosa. Eso no es verdadera fe, solo es superstición. Observa lentamente. Si sientes que estás cayendo en la superstición, analiza racionalmente con causa y efecto, usa la sabiduría para ayudar. Esto es el pensamiento correcto, sasakapa, experimentar con causa y efecto. Por ejemplo, en algunos templos o centros, hacen ceremonias para consagrar objetos sagrados, diciendo que con esos objetos te harás rico, que llegarás a ser el más rico del mundo, usando las aflicciones mundanas para atraer a la gente. Si tienes atención plena y sabiduría, sabrás que eso es imposible. Encender incienso, tantas varillas de incienso, y luego te harás rico, eso no es posible, es necio, porque no hay causa ni efecto. Por ejemplo, para hacerte rico, debes saber cómo ganar dinero, ahorrar y usarlo sabiamente, y lo más importante, relacionarte con buenas personas. No te asocies con aquellos que te desvían o hacen cosas malas. Debes tener estas causas y efectos para ser un budista. La fe ignorante no sirve. Usa el pensamiento correcto, mide con sabiduría, y la fe supersticiosa disminuirá. A veces, si desarrollas demasiada sabiduría, la mente se vuelve arrogante, pensando que lo sabe todo, que todo lo entiende. Ese orgullo, necesita ser equilibrado con la fe. El Buda nos enseñó a engrosar nuestras aflicciones. Al practicar, debemos reducirlas, no decir, qué grandioso soy, qué increíble soy. Si desarrollas demasiada sabiduría, todo se vuelve vacío, todo es impermanente, y la sabiduría se adelanta. Depende de estas 5 facultades para progresar lentamente. Si una está en exceso, no se trata de reducirla, sino de aumentar las otras para equilibrarlas. Por ejemplo, si el esfuerzo es excesivo y sientes que se ha adelantado, causando dispersión, no reduzcas el esfuerzo, eso está mal. Si te esfuerzas demasiado en desarrollar sabiduría y el esfuerzo supera la concentración, te das cuenta de que estás demasiado esforzado, todo se vuelve disperso. Entonces, regresa a practicar la calma para equilibrarlo. Una vez que la mente está tranquila,
se siente cómoda, feliz, pero luego se vuelve perezosa, sin querer desarrollar sabiduría, y el esfuerzo se debilita. Recuérdate que debes esforzarte en observar, no solo buscar la calma y quedarte inmóvil en un estado ignorante. Observa y experimenta que está en exceso, que está en falta. Si algo está en exceso, como ya es bueno, refuerza las partes más débiles para equilibrarlas. Con atención plena, sabes si el esfuerzo se ha adelantado, si la fe se ha adelantado. Si el esfuerzo está en exceso, te dispersas, si la concentración es demasiada, te apegas a la calma y la felicidad, si la sabiduría es demasiada, te vuelves disperso, arrogante, pensando que lo sabes todo, que lo entiendes todo, sin creer en nadie, solo en ti mismo, faltándote fe. Observa constantemente cuál es el grado adecuado, mejora con orden, con paciencia, observa y experimenta. Un gran defecto de los laicos es la falta de concentración, ese es el primero. Otro es la falta de constancia en la práctica. A veces practican, a veces son como 3 días pescando, 2 días secando redes, a veces posponen diciendo mañana, mañana. Deciden practicar 1 hora al día, pero primero ven una película y luego dicen, ahora sí practico, pero después de la película, no tienen energía. Eso es no entender, la mente no es firme. Hay que ser pacientes, esta es una senda que requiere paciencia, no es para los perezosos, desanimados o débiles. Hay que medir constantemente la mente. Por ejemplo, si los laicos no pueden practicar de manera constante en un formato fijo, si lo logran, la concentración crecerá. Al practicar, sabe oportunamente cuando la mente se dispersa, sabe cuándo se va, y así la concentración aumenta. Cada día, recuérdate que la muerte está cada vez más cerca. Cuando éramos niños, no conocíamos la muerte, no sabíamos qué era. Al criar gatos, perros, gallinas o patos, al verlos morir, poco a poco entendemos. Al crecer, vemos adultos morir, al seguir creciendo, vemos que también los niños pueden morir. Recuérdate constantemente que no sabemos cuándo llegará la muerte. No seas perezoso, no pospongas diciendo, lo haré después, ahora no. Algunos dicen que practicarán a los 50 años, pero a los 50 ya estás en declive, ¿cómo practicar? A los 60 o 70, practicar es aún más difícil, cuanto mayor eres, más difícil es. Hay que ser muy paciente. Por ejemplo, al envejecer, al empezar a practicar sentado, te duermes. Al hacer caminata consciente, te duelen las piernas, los brazos, la espalda, y no puedes caminar. Cuando eres joven, gastas todo el tiempo perdido en el mundo, al envejecer, cuando quieres practicar, ya no puedes. Un gran maestro dijo una vez que la juventud es el momento más saludable, el mejor momento. Ese tiempo debe ofrecerse al Buda. Las mejores cosas deben ofrecerse al Buda, con esa intención. Usa lo mejor, que es tu juventud, para practicar con dedicación, con paciencia. Practicar al envejecer no dará frutos, porque has acumulado décadas de estar perdido, y practicar es muy difícil. Por eso, hay que ser paciente y esforzado. Depende de la fe, cree firmemente en el Buda. Primero, porque nuestros padres creyeron en el Buda. Todos los grandes maestros creen profundamente en el Buda, ¿por qué? Si el Buda no fuera realmente excepcional, no lo creerían. Al principio, nuestra fe surge del pensamiento y el análisis. Observa a las personas con preceptos y dharma, ¿por qué parecen tan limpias? ¿Por qué parecen felices? Algunos no tienen dinero, pero están felices. Observa a los que no tienen preceptos ni dharma, aunque tengan mucho dinero, no ve felicidad, sus corazones están llenos de hambre, siempre en un estado de carencia. Depende de la observación de los hechos del mundo, una persona muere, luego otra, la vida es impermanente, no es para descuidarse. Así, la mente gana fuerza para practicar, hasta que ve la realidad, y la fe crece cada vez más. Por ejemplo, al esforzarte y ver los resultados del esfuerzo, tu fe crece. Antes sufrías mucho, ahora el sufrimiento es más breve, antes era intenso, ahora es menor. Eso viene de la práctica. Entonces, comienzas a tener fe en la práctica, diciendo, la práctica es realmente buena, practicar me ayuda. El sufrimiento que antes era mucho, ahora es menos, antes duraba mucho, ahora es más corto. Con fe, practicas con más esfuerzo, y poco a poco te dedicas, entrenando cada día. Con atención plena y concentración, también necesitamos entrenar la concentración. Practica en un tiempo fijo, todos los días. Al principio, sentarte 5 minutos parece mortal, sientes que es agotador. Sé paciente, practica todos los días, con esfuerzo, y la mente se calmará lentamente.
Verás que, al practicar, la mente tiene felicidad, una felicidad que no depende de otras personas ni cosas. En Pali, se llama, sin causa, animita, una felicidad sin causa, que surge por sí misma. Esta felicidad no cuesta dinero, no necesitas comprarla, no necesitas buscarla ni perseguirla, es satisfacción en sí misma. Al practicar y encontrar esta felicidad, te esforzarás más, entrenando lentamente. Al practicar, observa constantemente, y la fe crecerá, pero a veces se convierte en superstición o ignorancia. Observa si te has vuelto supersticioso, pensando que meditando y quedándote tranquilo eventualmente alcanzarás los frutos del camino. El Buda no enseñó eso, enseñó practicar vipassana, investigar la realidad del cuerpo y la mente, mapa. Solo practicar la calma no es suficiente, te apegas a la concentración. Pero con fe en el Buda, que nos enseña a practicar vipassana, nos esforzamos pacientemente, y la sabiduría surge. El estado natural de los practicantes es que, al desarrollar sabiduría, a menudo descartan la concentración. Si desarrollas mucha sabiduría, crees saberlo todo, esto es impermanente, aquello no es yo, todo es impermanente. Terminas diciendo, no hay yo, pero aún hay un yo, pensando erróneamente que no hay yo. La sabiduría se adelanta, causando dispersión. Cuando desarrollas sabiduría o practicas vipassana, si la sabiduría se adelanta, surgen las corrupciones de vipassana, vipassana, varios malentendidos. Hay 10 en total, búscalas en Google, Luangpor no las explicará porque es demasiado largo. Cuando desarrollas sabiduría sin suficiente concentración, surgen estas corrupciones, los obstáculos de la visión profunda. El método no es descartar la sabiduría, sino aumentar la concentración. Regresa a practicar la calma, no abandones la sabiduría, solo déjala a un lado temporalmente, y aumenta la concentración. Una vez que la mente está estable, retomas el desarrollo de la sabiduría, y se vuelve muy aguda. La sabiduría es como un cuchillo afilado, su función es cortar las aflicciones y las visiones erróneas. Pero si la sabiduría se adelanta sin el respaldo de la concentración, es como un cuchillo sin filo, golpeando un árbol sin efecto. Practica la calma, y la sabiduría se vuelve un cuchillo afilado. La calma es como una piedra de afilar, afilando la sabiduría. Practica la calma, y se vuelve muy aguda. Con un cuchillo afilado, sigue desarrollando sabiduría. Sin esfuerzo deliberado, la atención plena capta los fenómenos mentales, ma, y físicos, pa, y la sabiduría ve que los fenómenos físicos muestran las 3 características, y los mentales también. Finalmente, puede cortar. La atención plena es el sujeto que capta, diciendo que ocurre, la sabiduría es el sujeto que corta. Por ejemplo, un aldeano cortando arroz, hoy usan máquinas, pero antes cortaban a mano. La mano agarra el arroz, y la hoz corta. La atención plena es la mano que agarra, la sabiduría es la hoz, trabajan juntas. Con fe, esfuerzo, atención plena, concentración y sabiduría, acumulamos cada día, entendiendo más el mundo, entendiendo más la vida. Este es el método para ayudarnos cuando estamos lejos de los grandes maestros. Por ejemplo, después de estudiar con grandes maestros, Luangpor visitaba al venerable Luang Pupu una vez al mes. Cada 3 o 4 meses, tenía la oportunidad de rendir homenaje a maestros más lejanos, como Luang Pudun, Luang Putet o Luang Pukao. En los momentos sin maestros, Luangpor usaba principalmente el pensamiento correcto, Sasakapa, observando hábilmente la mente. Si la fe falta, estimúlala, si hay demasiada fe y se vuelve superstición, sábelo oportunamente. Usa la razón, la causa y el efecto, y la sabiduría para ayudar. Si practicas solo concentración, te vuelves perezoso, apegado a la calma y la felicidad, sin querer practicar más, solo buscando tranquilidad. Si la concentración es excesiva, te apegas a la calma y la felicidad, sumergido en las aflicciones, atrapado en la codicia o la ignorancia. Observa si algo está en exceso, y desarrolla sabiduría, observa el cuerpo y la mente. Al principio, no quieres observar, solo observas el cuerpo y rápidamente buscas la calma. O al observar la mente, en 2 o 3 instantes buscas la calma. Eso no sirve, debes salir a desarrollar sabiduría. Ajusta lentamente, observa constantemente. Si la fe es poca, auméntala. Si la fe se adelanta, sé más racional, mide con causa y efecto. Si el esfuerzo es excesivo y te dispersas, practica la calma. Si la concentración es demasiada y te apegas a la felicidad o la pereza, estimúlate, lucha contra las aflicciones con esfuerzo. El esfuerzo significa quemar las aflicciones, luchar contra ellas, elevar las cualidades virtuosas. No es sentarte mucho,
acostarte mucho o caminar mucho. Si meditas toda la noche sin dormir, apegado a la felicidad, eso no es esfuerzo, porque las aflicciones no se mueven. Esforzarse es cortar las aflicciones existentes, evitar que surjan nuevas, hacer surgir cualidades virtuosas no surgidas y fortalecer las ya surgidas. Si estamos apegados a la concentración, observa, no hay progreso, solo vacío y calma, inmóvil. Luang Por también pasó por eso. Una vez, al observar las aflicciones surgir y extinguirse, descartó la concentración. Vio la aversión surgir, la observó, pero no vio que la mente se movía, porque la concentración era insuficiente. Luego se extinguió, la mente quedó vacía, y estuvo en ese estado vacío durante años, pensando que era bueno, que las aflicciones habían desaparecido. Pero no había nuevas aflicciones, ni las viejas, ni cualidades virtuosas crecían. Algo estaba mal, pero no veía qué. Afortunadamente, visitó al venerable Ajahn Mah Booba. Poca gente lo visitaba entonces, y Luang Por pudo acercarse a preguntar: «Maestro, me enseñaron a observar la mente, lo hice, pero no progreso». Él dijo: «Dices que observas la mente, pero no la observas. Debes creerme, esto es crucial. Yo lo logré por mí mismo, nada supera el canto del Buda». Luang Por pensó que debía recitar el nombre del Buda, pero no le gustaba. Observó que eso era parte de la calma, indicando que su concentración era insuficiente. La mente estaba vacía, luminosa, durante un año, pero no era la concentración correcta. Luang Por practicó su método de calma, el Buda al inhalar, Buda al exhalar, aprendido con el venerable Luang Por Lee desde pequeño. En pocas respiraciones, la mente se concentró, y casi se golpeó la cabeza. «Qué estúpido fui, perdido en ese vacío y luminosidad». Fue una gran bendición que un maestro señalara el error. Observó que, con poca concentración, al desarrollar sabiduría, se apegó al vacío y la luminosidad, una corrupción de Vipassana, la primera, llamada luminosidad. Hay 10 corrupciones de Vipassana, la primera es la luminosidad. Todos los que observan la mente se apegan a la luminosidad, porque la mente está vacía y brillante, y se quedan atrapados ahí. ¿Cómo corregirlo? Pensamos que la concentración es buena, vacía, luminosa, pero es una concentración externa, no estable. La verdadera concentración estabiliza la mente, y te das cuenta de que antes estabas equivocado. Depende de la observación. Si la sabiduría se adelanta sin suficiente concentración, surgen las corrupciones de Vipassana. Observa y experimenta cada día que está en exceso o en falta. Si no puedes observarlo, un maestro te lo señalará. Si no hay acceso a un maestro, usa la observación y la experiencia. Los maestros son llamados amigos nobles, Kalyamita. Hoy en día, llaman a cualquiera amigo noble, pero al mirar su rostro, sabes que no lo es, solo habla bien, engañando. Si practicamos bien, alguien puede decirnos cómo está nuestra mente, engañándonos para que creamos en él, y eso no sirve. Sin un amigo noble, lo que realmente ayuda es el pensamiento correcto. Este par de cualidades es crucial. Solo depender del pensamiento correcto no es suficiente, porque somos discípulos del camino de la liberación, y necesitamos maestros nobles. Estos pueden ser los textos del Tipiyaka, revisándolos para verificar. Por ejemplo, Luang Por leyó el Tipiyaka varias veces, pero solo 2 partes, Vinaya, disciplina, y Sutta, discursos. El Abhidhamma no lo entendió. Al visitar los centros de grandes maestros, puedes distinguir si son auténticos. Cuanto más practicas y combinas con la teoría del Tipiyaka, conociendo oportunamente tu mente, no es difícil conocer la mente de otros, porque es lo mismo, todos tenemos aflicciones. Al saber oportunamente, si ves a alguien atrapado, lo reconoces, dependiendo del pensamiento correcto, de la observación, comparando y contrastando para saber que está mal. No todos los que enseñan los 4 fundamentos de la atención plena, Satipana, lo hacen igual, aunque usen las mismas palabras de los textos. En el momento de la práctica, cada maestro es diferente, aunque enseñen lo mismo. Las palabras no son confiables. No podemos observar su mente, así que observa durante un tiempo. Acércate, experimenta, no para buscarles defectos, sino para observarte a ti mismo. Si escuchas que alguien es un gran maestro, no lo aceptes de inmediato ni lo rechaces, déjalo en pausa hasta entenderlo, o te engañarán. Antes, en otra provincia, un hombre, no sé si aún vive, mayor que Luang Por, dijo que tuvo muchos maestros, todos famosos, pero todos fueron expulsados por romper los preceptos. Luang Por le dijo: «Ve a aprender a otro lugar, no conmigo, porque tu historial no es bueno». Todos los monasterios que visitas terminan con monjes expulsados. No sabía observar hábilmente, solo seguía ciegamente lo que otros decían,
sin pensamiento correcto, sin habilidad. Por eso, observar, especialmente a uno mismo, es lo más importante. Si la fe se adelanta, aumenta la sabiduría para equilibrar; si la sabiduría se adelanta, depende de la fe. Una vez, un monje practicó, no sé cómo ni dónde, y en pocos días dijo que alcanzó el primer fruto, Sotapanna. Vino a rendir homenaje a Luangpor para alardear: he alcanzado el primer fruto. Dijo que su maestro lo garantizó y preguntó: Luangpor, ¿qué opinas? Luangpor no dijo nada, pero él insistió. Luangpor dijo: observa si aún ves los 5 agregados como yo, como míos, aún los ves. Dijo: no los veo, no los veo, no hay, no hay. Eso no estaba bien, era difícil de corregir. Se enojó con Luangpor, perdió la fe en él, diciendo: mi maestro dijo que alcancé el primer fruto, vine a decírtelo, y me pides que observe si aún hay un yo. ¿Por qué no dices que ya no hay yo, que soy Sotapanna? Luangpor no tiene autoridad para decir eso, solo el Buda puede. Luangpor solo puede decir: observa si aún hay aflicciones. Si alguien dice que alcanzó el primer fruto, pero aún siente: yo soy así, yo soy asá, no es solo lenguaje. Los monjes dicen este pobre monje de 2 maneras. Primero, si sienten un yo en su interior, aún son seres comunes, porque la visión del yo, Sakyadhi, no está rota. Segundo, si dicen este pobre monje, solo como expresión lingüística, pero no sienten un yo, es diferente. Las palabras son iguales, pero la calidad de la mente no. El mejor método es no aferrarse, aprender de uno mismo, investigar uno mismo. Las aflicciones de otros no importan, las propias sí. Observa constantemente. Incluso Luangpor, hábil en observar, se quedó atrapado en la luminosidad y la calma durante mucho tiempo, lejos de los maestros. Practica lentamente, con orden. Cuanto más practicas, más ves los resultados, y la fe crece. Al alcanzar el primer fruto, la fe es perfecta, sabes que el Buda existe, que su enseñanza es verdad. Practicando según el Buda, ves los hechos que él enseñó. Sabes que los santos existen, que el Buda, el Dharma y la Sangha existen. ¿Por qué? Porque tu mente se ha vuelto santa. Aunque lleves pantalones cortos o cabello largo, la mente es santa, ve que no hay yo. La fe se vuelve sólida, sabes que el Buda, el Dharma y la Sangha existen, sin dudas. Al cortar la visión del yo, no dudas de los 3 tesoros, ni sigues ciegamente preceptos o reglas, pensando que hacer esto o aquello es bueno. Antes de meditar, encender incienso, tantas varillas, en tal dirección, los sábados tantas, los domingos otras, sentarte hacia un lado u otro para no ver fantasmas. Eso es superstición, ignorancia, no es el estado de un Sotapanna. Observa lentamente, mide tu progreso, eleva la fe, el esfuerzo, la atención plena, la concentración y la sabiduría. La fe se vuelve más sólida. Si eres supersticioso, observa si crees ciegamente que eres Sotapanna porque alguien lo dijo. Un Sotapanna ha cortado aflicciones; si no las has cortado, no lo eres. Si dicen que alcanzaste el tercer fruto, que cortaste el deseo y la aversión, es cierto. ¿Fue con verdadera sabiduría? Observa si hay codicia en la mente. Puede haber agregados funcionando, pero no llegan a la mente. Sabe lentamente, experimenta, sé consciente. Si no encuentras el Dharma del Buda, desperdicias esta vida. Al practicar, sientes que no habrías obtenido este tesoro, solo cosas mundanas que inevitablemente se perderán. Nada en el mundo es permanente: hijos, esposas, maridos, todo es temporal. Si crees que es real, cuando desaparecen, sufres. Pero al practicar, conoces la realidad, y la mente no sufre. Reduce las aflicciones con orden. Observa tu mente constantemente, las aflicciones están solo en la mente. Sabrás cuáles se cortaron y cuáles no. Las que se cortaron, ¿cómo se cortaron? Con atención plena, concentración, sabiduría o liberación. Es diferente. Si se cortaron completamente, fue con liberación, con el camino noble, Arishamagga, no con el fruto noble, Arishapala. En el fruto, la mente no trabaja, recibe la recompensa. Mientras trabaja, está en el camino. Observa y experimenta con paciencia, mantén los 5 preceptos diariamente, con dedicación. Entrena en un formato fijo para que la concentración crezca. Haz que la mente esté estable, y en el resto del tiempo, cultiva la atención plena en la vida diaria. Sin preceptos, no entiendes; sin concentración, no puedes desarrollar sabiduría; sin sabiduría, no puedes cortar las aflicciones. Acumula todas las cualidades virtuosas,
preceptos, concentración, esfuerzo, atención plena, sabiduría. La fe se volverá sólida, y al alcanzar el primer fruto, confiarás plenamente en los tres tesoros, sabiendo claramente el camino, con una fe perfecta. En el Tipiaca, hay una historia de un hombre muy pobre, como un mendigo, cuyo nombre Luangpor no recuerda. Escuchó el Dharma y alcanzó el primer fruto. Un dios lo tentó, diciendo, critica al Buda, y te daré mucho dinero. El pobre lo reprendió, no me engañes, no creeré en ti. Mi fe en el Buda no se cambia por dinero, es perfecta. Ese dios era el emperador de Jade, probando su fe. No pudo cambiarlo, aunque era tan pobre que apenas comía. El dios rindió homenaje al Buda, diciendo, este pobre no critica al Buda por dinero. El Buda dijo, es imposible, es un Sotpanna, su fe es sólida. La fe de un ser común es inestable, como la cabeza de una tortuga, entrando y saliendo. Depende de la fe inicial, el Buda debe ser bueno, o no habría sido venerado durante milenios. Los grandes maestros que siguen sus enseñanzas parecen felices, tranquilos, radiantes. Con fe, surge el esfuerzo, practica con paciencia, observa el cuerpo y la mente con atención plena, y la concentración crece. Con fe, atención plena y concentración plenas, surge la sabiduría. Con plenitud total, surge la liberación, el camino noble. Si creemos en el Buda, cortamos lo que él dijo que cortemos, elevamos lo que dijo que elevemos. Si un monje no puede soltar el mundo, sigue siendo inestable. Entrena con dedicación, con determinación, lucha hasta superar los obstáculos del Reimra. Sin luchar, siempre te rindes. Aquí termina la enseñanza de hoy.